Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 46, donde dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El mercader, que buscaba perlas de calidad, él encontró una perla preciosa, muy valiosa, y localizada, la señaló, posiblemente dando un pago a cuenta, y luego vendió todo lo que él tenía y la compró. Las consideraciones hechas para la interpretación de la parábola anterior son válidas también para esta, ya que también aquí algunos eruditos, ellos consideran que la parábola tiene que ver con el creyente descubriendo los tesoros de Dios en la persona de Jesucristo, ya que algunos comentan que los hijos de los hombres se afanan por hallar objetos que consideran de valor, es decir, riquezas, honores, conocimientos científicos o artísticos, pero la mayoría son malos mercaderes y toman por oro lo que es mera apariencia, que lo pasan por el original, lo que es por otro lado una mera imitación. Ya que hay una fascinación particular en las trivialidades vacías de lo material, de lo presente, de lo cotidiano, que no dejan percibir la realidad verdaderamente valiosa de las cosas que no se ven. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Note que Jesucristo es una perla de valor infinito, ya que teniéndose a Él se tiene todo lo que posee algún valor, pues en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como así señala Colosenses capítulo 2 y versículo 3. Además, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2 y los versículos 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ya que todo Él es un encanto, como señala Cantares capítulo 5 versículo 16, de manera que para los creyentes es de gran valor. La primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 7 dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza de ángulo, ya que un verdadero creyente es un mercader espiritual que busca y halla la gran perla de la gracia, y el que desea ser espiritualmente rico trata de comerciar con sabiduría y diligencia. El cielo es un lugar de comunión con Dios, como así señala Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, y también es un lugar de descanso, Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, pero también de servicio y de reinado, Apocalipsis capítulo 22 y los versículos 3 y versículo 5. Por los siglos de los siglos, pudiendo ser multimillonarios de esas riquezas eternas. Ahora bien, ¿nos contentaremos con una herencia raquítica? ¿Con una herencia estrecha y desvergonzante? La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 28 dice: Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. De manera que es un error frecuente y funesto creer que todos los creyentes disfrutarán de la misma gloria en el cielo, ya que toda la posición de la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 3 al 15, tiende a inculcar fuertemente la mente del creyente que la gloria eterna de cada uno ha de corresponder al nivel del conocimiento experimental de nuestro Señor Jesucristo, adquirido durante la vida presente. Note que quienes han comprendido bien el valor de esta perla estarán prestos a dejarlo todo para seguir a Cristo, ya que no a todos les pide Dios que lo dejen todo para seguir a Cristo. Capítulo 19 y versículos 21 y 27. Y también así lo señala Lucas, capítulo 19, versículo 8 y 9. Pero a todos, sin embargo, les pide la disposición para hacerlo. Mateo, capítulo 16 y versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cualquiera puede quedar perplejo ante el precio que se le pida por una joya, pero esta perla del reino de los cielos no tiene precio, ya que las dos características más sobresalientes de la parábola son la perla y el comprador. Y entender que la perla es Cristo vuelve a producir una diferenciación notable con el entorno textual de todas las parábolas, en donde el hombre, el sembrador y el mercader son distintas presentaciones de la misma persona. El Hijo del Hombre, versículo 37. También pretender que el pecador o el cristiano es el que busca a Cristo produce también un serio contraste con la enseñanza general de la Escritura. La revelación general nunca presenta al hombre buscando a Dios, sino todo lo contrario, a Dios buscando al hombre. Cuando un hombre busca a Dios, es porque Él ha generado tal deseo en su corazón. El apóstol Pablo es contundente a trasladar a la epístola de los romanos la verdad tomada del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice: no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 11. Y es que por esta causa, la negativa del hombre a retornar a Dios es por lo que el Hijo de Dios vino a buscar al hombre. Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y además de todo esto, no hay modo alguno de que el hombre, aun el creyente, pueda comprar a Cristo. Debe de entenderse claramente que Jesucristo es el don inefable que Dios da al hombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Por tanto, si es don, no puede ser adquirido. Y todavía más, la Biblia presenta al hombre como un pobre, que no tiene recurso alguno con que pagar ni su misma deuda espiritual. Lucas, capítulo 7, versículo 42 dice: Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Sus posiciones note que son inútiles,
comparables a trapos de inmundicia. Isaías, capítulo 54 y versículo 1 dice: Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Nada tiene que pueda valer algo, porque todo está contaminado por el pecado. Esa es la razón por la que Dios ofrece la salvación, y lo hace sin dinero y sin precio. Isaías capítulo 54, versículo 1. Ya que no fueron los discípulos quienes eligieron a Cristo, sino Cristo quien los eligió a ellos. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aún sin pretender aplicar todos los aspectos de la parábola, es necesario destacar que el mercader que buscaba buenas perlas fue y vendió cuanto tenía. El verbo que Mateo utiliza aquí expresa la idea de partir de un lugar a otro. Y tal es la acción de Jesús, quien dejó el cielo y vino a la tierra para buscar y salvar lo que estaba perdido. Cada uno de los creyentes que forman una unidad espiritual que se llama Iglesia son preciosos para Dios. Ninguno de ellos dejó de ser alcanzado por la infinita dimensión de un amor que se dio a sí mismo en precio de rescate por mucho. Marcos, capítulo 10 y versículo 45 dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús compró la Iglesia al precio de su propia sangre. No pudo dar más porque dio su misma vida. La entrega de su vida fue un acto voluntario, ya que nadie podía quitársela. Juan capítulo 10, versículo 18 dice: Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En un rescate individual, por cada creyente logra la perla única, que es la Iglesia, como un cuerpo en él. Tengas en cuenta que en esta dispensación todos los cristianos son uno en Cristo. Juan capítulo 17 versículo 21 dice: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviates. Y la primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 12 dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 28 dice: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En relación con la perla en sí, y teniendo siempre la prudencia de no caer en la alegorización del texto bíblico, es el resultado de un trabajo orgánico, ya que a diferencia de las piedras preciosas que salen de la tierra, la perla se forma en el interior de la concha del molusco que la produce. La razón de la formación de la piedra es el daño que origina
en el organismo del animal un cuerpo duro, generalmente una arena, que le molesta y no la puede expulsar. Para evitar el daño, va rodeando lo que le molesta de capas sucesivas de nácar hasta formar la perla. En cierta medida, y reiterando el cuidado con el alegorismo, la Iglesia es el resultado de las heridas de Cristo. Por la aflicción de su alma cubrió totalmente al pecador creyente, transformándolo en un salvo y sentándolo con él en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La última enseñanza tiene que ver con la unidad. La perla enfatiza la unidad frente al tesoro de la parábola anterior, que es una pluralidad. No cabe duda que ambas cosas son la Iglesia. La multitud de creyentes que la integran son un tesoro plural como pueblo. La perla habla de la unidad. La Iglesia de Jesucristo no son muchas, sino una sola. Cuando el Señor oró al Padre, expresó su deseo de unidad para los que iban a ser salvos en el tiempo, como consecuencia de la evangelización de aquellos que Él enviaba al mundo, de la misma manera que también Él había sido enviado. Juan, capítulo 17, versículo 18, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y note que Cristo pidió al Padre para que todos sean uno. Juan capítulo 17 versículo 21. La unidad que estableció para la Iglesia es una unidad perfecta e imposible de ser quebrantada. Cuando dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan capítulo 17 versículo 21. Note que no se trata de una unidad posible, ni temporal ni religiosa, sino eterna y definitiva. La unidad es una operación divina por medio del Espíritu Santo que une a todos los creyentes, bautizándolos, esto es, sumergiéndolos. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Note que podrá ocurrir que los creyentes rompan la comunión unos con otros, que se produzcan distanciamientos entre ellos, pero nunca Satanás, por esos incidentes, logrará que se rompa la unidad. El testimonio eficaz ante el mundo descansa en dos grandes principios que Jesús estableció. El primero tiene que ver con el amor profundo entre los que forman la Iglesia, como un cuerpo de discípulos que siguen al Maestro y viven su vida en ellos. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La distinción que manifiesta esta unidad corporativa en el mundo es el amor. Los creyentes no serán conocidos por su identidad doctrinal y coincidencia de pensamiento en todas las cosas, sino por el amor entre ellos y hacia Cristo.
Juan, capítulo 3 y versículo 35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El segundo elemento de identidad es la unidad, para que el mundo crea que tú me enviates, dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 21. Pero por otro lado, la carnalidad de los cristianos ha hecho división visible en lo que es una unidad indivisible. Hay la multitud de nombres y denominaciones que a los ojos de los hombres expresan no unidad, sino diversidad, y a veces conflictiva entre cristianos. De manera que es necesario aprender y recordar en la parábola de la perla que la Iglesia de Jesucristo es una sola Iglesia. Cualquier persona que haya creído en Cristo por la fe es salvo por gracia, y el Espíritu Santo lo une vitalmente a Cristo como cabeza y a los otros creyentes como miembros de su cuerpo. Cuando un cristiano rompe la comunión con otro o con otros sin motivo de pecado, que bíblicamente lo establezca, está rompiendo su comunión con Cristo. Es preciso recordar que la comunión no es un asunto horizontal, sino vertical. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3, dice: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión entre creyentes se establece por vinculación y comunión con la cabeza, común a todos, que es Cristo. De otra forma, quien no tiene comunión con su hermano no tiene comunión con Cristo, y el que no tiene comunión con Cristo tampoco puede tenerla con su hermano. Y voy concluyendo con esto. El énfasis de la segunda parábola recae sobre el Rey mismo y sobre el inmenso precio que pagó para enamorar y ganar a una esposa que compartiría su gloria en el día de su manifestación. Y así como la perla sale del mar, así la Iglesia, a veces llamada la esposa gentil de Cristo, sale principalmente de las naciones. Esto no pasa por alto el hecho de que en ella hay israelitas convertidos, sino que sencillamente declara que el rasgo dominante de la Iglesia es que se trata de un pueblo sacado de entre las naciones para su nombre. Jacobo confirmó esto como el gran propósito de Dios para el tiempo presente, cuando dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amigo y amiga oyente, por la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, toda persona puede reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero ahora, mi amigo, mi amiga oyente, te toca a ti el tomar la decisión más trascendental de tu vida, que es aceptar a Cristo en tu corazón. De manera que te invito a que puedas hacer una oración conmigo si nunca antes la has hecho, y repite y di: Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento, y lo hago creyendo profundamente en que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados y delitos, de los cuales me arrepiento, y te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.